Bueno, voy a grabar la duda que recibí. Tenían dudas sobre el teorema de Stopler-Samuelson. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo que dice la parte del texto es que nosotros tenemos dos bienes. Para la producción de estos bienes, vamos a decir que necesitamos una cantidad de trabajadores y una cierta cantidad de capital para producir trigo. Y lo mismo sucede si queremos producir aguacate. Tenemos una cierta cantidad de trabajo y también una cierta cantidad de capital, que son los factores que es más fácil variar, ¿no? En relación, por ejemplo, a la tierra, que es como el bien inmueble, se puede, pero no es tan fácil cambiarlo como es el dinero o la cantidad de personas, ¿no? Entonces, lo que nos dice este teorema es que nosotros al tener dos bienes, ¿sí? Que nosotros tenemos ciertas capacidades de producir por las cantidades de factores productivos, ¿no? Que son pues nuestros recursos que tenemos en el país. Entonces, si alguno de los dos bienes, como en este caso, por ejemplo, el trigo, aumenta de precio, y vamos a decir que en este caso se necesita más trabajadores para producir trigo, como dice el teorema, dice la retribución real, o sea, las ganancias reales que me va a dar el factor trabajo es mayor porque necesitamos más trabajadores para producir trigo. Y la retribución real se refiere a las ganancias que voy a tener. Y como el precio ha aumentado, definitivamente voy a tener más ganancias. Entonces, lo que sucede para este teorema es que cuando aumenta el precio del bien, los factores productivos que usamos para producir ese bien van a aumentar. O sea, del mercado de trabajo del aguacate se van a venir para acá. ¿Por qué? Pues para aprovechar ese aumento del precio y esas ganancias. Y aparte, esos trabajadores te van a dar más ganancias, ¿no? Por ese aumento en el precio. Entonces, por eso se mueve, ¿no? Ese mercado del trabajo se mueve al trigo, del aguacate al trigo, por eso, ¿no? Entonces, por eso habla de esta retribución real, aumenta para el bien que aumentó el precio y va a disminuir para el otro, ¿no? Para el bien donde no aumentó ese precio, ¿no? Y también para el factor, pues que no se usa tanto. Si, por ejemplo, en el aguacate se necesita más capital que trabajadores, bueno, pues las retribuciones del capital no van a ser tan altas como los hace el trigo porque el precio del trigo aumentó. Y bueno, así es como el factor productivo que es más utilizado nos da más ganancias. Este es el teorema Stopler-Samuelson, a esto se refiere. Bueno, esta sería la primera pregunta. Vamos a ver entonces la siguiente pregunta. Vamos a salirnos de aquí, vamos a la siguiente. Ya aparece, pero vamos a dar stop. Ah, voy a ver. Ok, vamos a compartir el otro, ¿no? Ese por el teorema de Stopler-Samuelson. Vamos a ver ahora entonces el teorema de Rybinski. ¿Qué nos dice? Bueno, dice que tenemos bienes que producimos y tienen el mismo precio, ¿vale? Los dos bienes, tanto el trigo como el aguacate, tienen el mismo nivel de precios, ¿no? Dice, ahí se mantiene constante. Ok, y entonces, como habíamos dicho, que nosotros tenemos ciertas cantidades de trabajo y de capital que se usan para producir trigo y otras cantidades de trabajo y de capital que se usan para producir aguacate. Vamos a decir que por alguna situación, pues el capital para producir aguacate aumenta, ¿no? Puede ser a lo mejor por un programa de gobierno o por una nueva tecnología que surgió y que es más barata. Y entonces es lo que dice aquí, una nueva dotación en el factor productivo causa un aumento más que proporcional en la producción de ese bien. Si tenemos una nueva tecnología, lo más probable es que produzcamos más al mismo precio. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a volcar por ese nuevo factor productivo, ¿vale? Encontrado, creado, lo sé, nos vamos a volcar a producir ese bien porque ahora tu diferencia entre el costo
¿no? Y el costo que tienes más el precio, pues va a ser mayor. Y entonces tienes mayores ganancias. A eso se refiere ese teorema de Rybinski, ¿no? Y entonces por eso dice que al final una disminución absoluta de la producción del otro bien se va a dar porque nos vamos a mover ese factor productivo, este capital se va a venir para acá, ¿no? Vamos a llamarle así. Y entonces, pues todos los factores productivos se van a trasladar a ese bien donde el factor productivo ha aumentado. Vamos a dar otro ejemplo, que encuentran otro yacimiento de petróleo. Para explotar ese yacimiento del petróleo, todos los trabajadores y el capital que estará en otros sectores se va a salir de ese sector y se va a ir al petróleo para aprovechar ese yacimiento. De eso dice el teorema de Rybinski. Y bueno, estas eran las preguntas que ustedes tenían. Espero que les haya ayudado a pues resolver el pues sí, las dudas que tenían y bueno, continúo al pendiente de todo lo que ustedes necesiten a través de sus mensajes en la plataforma. Que tengan muy lindo día.